Se me cortó el vivo. ¿Y yo qué tengo que ver? Señal, ya. ¿Qué no puedo hacer? Se me cortó el vivo. Disculpe. No tengo. Espero a que se conecten un poco más y sigo con respecto a lo de enamoramiento, ¿les parece? Y a ver si puedo conectar al compañero. ¿Sí? ¿Se ve? Eh, no, no te veo. ¿Me escuchás? Te escucho, yo me veo. Bueno, ¿querés que sigamos mientras tanto? No, nada. ¿Me Y escuchás? a ver. Sí, yo, espera, me voy a salir, voy a volver a entrar. Bueno, yo voy a seguir explicando. Bien, nos quedamos en el enamoramiento, ¿sí? Pasa lo siguiente, hasta los tipos de pánico. Ah, bien, retomo ahí si querés en los tipos de pánico. No te perdiste mucho porque se me cortó justo la señal, disculpa. Em, a ver, agrego al Mariano, mi compañero, y sigo. Se me cortó justo, no tengo buena señal donde vivo yo. Bueno, me quedé en pánico. Mencioné que había tres tipos de pánico. Uno que era el pánico por miedo individual o desmesurado, que bueno, lo hago bien resumido, que es cuando, no sé, tenemos miedo vamos en la calle y nos encontramos un ratón y nos dio miedo. El otro era un miedo grupal, a un peligro real. El ejemplo fue con respecto a un cine que se prendió fuego. Había muchas personas y todos compartimos ese mismo miedo. Y el otro fue el pánico en frente a la percepción de un líder, ¿sí? Que es ahí relacionado con lo que empecé a explicar ahora sobre la identificación, ¿sí? Con respecto a la identificación, hablamos sobre lo siguiente, que ahí es una forma más temprana de un enlace afectivo. Entonces, como es una forma más temprana de enlace afectivo, vamos a ver diferentes tipos de identificación. Por ejemplo, una mujer que toma rasgo de su mamá o un hijo que toma rasgo de su padre, y la otra es como sustitución de la relación de objeto, que esa puede ser, por ejemplo, una hija que toma rasgo del padre o, o un hijo que toma rasgo de la madre, ¿sí? Esos tres tipos de identificación mencioné y luego fui al enamoramiento. Ahora sí. Ya, Eh, buenísimo. Cuando veas que se me corte, me pausás porque no tengo buena señal, ¿sí? El enamoramiento, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el enamoramiento, nos encontramos con esto que dije recién, que el yo se divide en dos, hay una división y esas dos partes se están peleando constantemente, ¿sí? Al pelearse constantemente, tenemos una parte que responde a los ideales del yo, atravesada por la conciencia moral, que la vimos anteriormente en el grupo pasado, y bueno, sigue manteniendo esas funciones, que son la autoobservación, la conciencia moral, la censura y la represión, ¿sí? El enamoramiento es lo siguiente, es un revestimiento de ese objeto por parte de los instintos sexuales, o sea, es como un remodelamiento de ese objeto al que nosotros nos enamoramos por parte de nuestros instintos sexuales que no son no buscan por ahora una liberación de tensión o de pulsión sexual, ¿sí? Pero si esta relación con este objeto persiste, sigue, es una pulsión sexual, o sea, se va a una pulsión sexual y sí busca liberar una tensión, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Con respecto a lo de la energía pulsional o lo que es relacionado con la pulsión, ¿sí? Lo que luego sigue es lo siguiente. Es el enamoramiento y algunas características importantes que tener. Dentro del enamoramiento nos encontramos con lo siguiente. Hay una estimación del objeto,
O sea, no criticamos nada a ese objeto, solamente tenemos una ilusión de que este objeto es amado porque es excelente dato psíquico, ¿sí? O sea, esta idealización empieza a, empieza a como a engañar a nuestro juicio crítico, ¿sí? Luego tenemos a esta parte de cuando el objeto se lo empieza a tratar como uno mismo, o sea, se introduce dentro del yo y forma parte del yo. Y luego tenemos como algo muy importante que es lo que sucede con este mismo enamoramiento y el yo, que es esto. El yo es cada vez menos exigente, o sea, cada vez empieza a exigir menos, no cumple tanto sus funciones como antes, ¿sí? Pero el que empieza a meterse es el enamoramiento y empieza a ser más demandador, empieza a demandar mucho más que lo que demandaba el yo, ¿sí? Entonces, acá hablamos de que el objeto se devora totalmente al yo, ¿sí? Lo deja en un estado de humildad, de desprecio, que puede llegar a punto extremo. Yo relaciono mucho con esto con respecto al enamoramiento y lo pueden ver en diferentes casos, cuando no se cuestiona las decisiones de esas energías libidinosas o directamente pensamos como si es decir, por ejemplo, no voy a hacer algo porque yo lo quiero hacer como sujeto, sino que lo voy a hacer por el amor a Dios y si Dios me lo permite. Es algo relacionado con esa actitud, ¿sí? Pero tenemos la identificación, que la identificación es lo contrario, básicamente. Eh, Acá la identificación lo que hace es que enriquece las cualidades del yo. ¿Por qué? Porque el yo empieza a tomar cualidades del objeto. Es decir, por ejemplo, puede ser, en vez de pensar en pos de Dios, sino que, bueno, toma algunas características en mi conducta con respecto, no sé, a la amabilidad entre todos los sujetos. Un ejemplo, por así decirlo, ¿sí? Entonces acá el objeto va empezando a desaparecer en la identificación y queda abandonado. Y el yo resucita como nuevo, ¿sí? Eh, Acá, bueno, luego hablamos de la hipnosis, luego vamos a hablar de la hipnosis, que bueno, en la hipnosis pasa algo parecido, o sea, queda el yo en un estado de humildad, en falta de crítica, pero no es en relación a este objeto, sino que ahora es en relación al hipnotizador, ¿sí? Acá toda la diferencia radica básicamente en la hipnosis, o sea, no hay impulsos sexuales directos, sino que acá la relación hipnótica se asemeja a las estructuras de la masa. El hipnotizador es como que deja o genera en ese contexto una forma de que el hipnotizado pueda como transmitir la situación o como que pueda quedarse en evidencia o anulando su yo. Entonces, lo que queda es el entrevistador como el objeto y no hay crítica, o sea, acá no hay una pulsión sexual como hablábamos recién, o sea, acá yo te digo lo que quiero que me digas dentro de la hipnosis, me lo decís sin crítica, sin nada, o sea, eso sería la hipnosis, ¿sí? Luego nos vamos bueno, ahora eso terminaríamos con respecto a las masas y el análisis de psicologías de las masas, ese es 4.1 y el análisis del yo, ¿sí? Yo de igual de manera voy a dejar mi cuenta de Instagram por si necesitan sacarse alguna duda o tengan algún tipo de consulta, yo tengo un resumen bastante cortito con respecto a esta temática, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es el 4.2, el texto del Cuetu, Ana María Fernández y Ana María, el dispositivo grupal. En este texto, lo que sí me parece importante que cuando estén, si tienen tiempo, sé que muchos están ocupados con otras entregas de trabajos prácticos o parciales, que lo puedan leer, ya que es un texto que remarca mucho lo histórico, ¿sí?
Yo de igual manera voy a hacer lo mismo con el otro texto, les voy a explicar más o menos los puntos y ustedes cuando lo lean se van a poder guiar un poco y bueno, si necesitan una guía me piden a mí el resumen o a la página de Sur en el Drive Solidario, ¿sí? Bueno, acá tenemos un primer punto que plantea lo siguiente, una manera de leer, una manera de pensar, ¿sí? Acá vamos a hablar de un contrapunto, una interrogación en el método en relación a cómo se mantienen los métodos de las teorías, que estas teorías tratan de mantener el valor. Ya vamos a ver por qué menciono todo esto. Es el cuestionamiento, la reflexión de todo lo que está cristalizado, todo lo que está planteado. Esto mismo hace que de esta misma perspectiva vamos a poder tener una legitimación del campo grupal. Y acá vamos a poder constituir la teoría de los grupos. Y la teoría de los grupos como un campo de problemáticas con un seno donde vamos a poder discutir diferentes criterios de marcación, los rigores epistémicos y metodológicos para que sus contrapuntos locales y no globales, o sea, eso que hay que tener en cuenta, puedan operar como una caja de herramientas. Es decir, acá se plantea la teoría de grupal como campo problemático para discutir diferentes criterios de marcación, ¿sí? Luego se mencionan 3 puntos epistémicos, que está bueno que los tengan en cuenta, que bueno, les comento así muy por encima, uno trata sobre tener el todo, otro trata sobre el grupo como el todo, o sea, el grupo como una unidad, otro trata sobre cómo focalizarse, para poder tener una organización para los diferentes cuestionamientos y la otra sobre reflexión, ¿sí? Luego, eso sería el primer punto que mencioné recién, una manera de leer y una manera de pensar, ¿sí? Luego tenemos un primer capítulo que dentro del texto van a encontrarse con un capítulo 1, que bueno, esa habla sobre la producción histórica del vocablo de grupo, ¿sí? Acá hay que tener en cuenta 2 cosas, ¿sí? A mí se me hizo complejo entenderlo, pero bueno, se los voy a explicar como lo pude entender. Hay 2 líneas que van a estar insistiendo acá, que son reflexión. Ahí apareciste, Mariana. Te puedo agregar. Acá estoy. ¿Me escuchás? Te escucho, te escucho. Bien. 2 líneas que insisten en una reflexión, ¿sí? Una insiste con respecto al nudo y la otra con la figuración del nudo, ¿sí? La que consiste en remite a la configuración del nudo, habla sobre la cohesión necesaria entre los miembros del grupo. Es decir, cómo va a ser la perspectiva que van a utilizar de la investigación elegida en el trabajo, ¿sí? En el trabajo como grupo. Y esta figura abre como, o sea, esta perspectiva y esta figuración abre como el interrogante a lo que puede basar sobre la misma. O sea, estamos hablando, o sea, tenemos la investigación, el método de investigación, y vamos a abrir este método de investigación que va a plantear interrogantes sobre este mismo método, ¿sí? Luego menciona un tema que no sé si lo mencioné con respecto a las masas redondeadas. Acá la masa redondeada hay que tenerla en cuenta porque donde están las masas redondeadas es cuando estamos en este círculo, donde empezamos implícitamente a plantear diferentes ideales, ideales, conceptos, ideas, ¿sí? Que pueden ser en diferentes círculos sociales, organizativos, pueden ser agrupaciones de oficio, comerciales, clubes, políticas, ¿sí? Eso sería del punto A, capítulo 1 de este texto, ¿sí? Y luego tenemos la parte de este capítulo que dice B, que son los referentes epistemológicos, que es más o menos lo que mencioné recién, la figuración del nudo y la figuración círculo, que sería más o menos lo que mencioné recién, que es figuración del nudo, y sería más redondeada la otra, ¿sí? Cualquier tipo de consulta, igual me pregunta si no quedó claro eso. Y luego nos vamos al 4.4, que es el texto de Rudinesco, que es la familia en desorden, Dios Padre. Acá lo vamos a dar en conjunto con Mariano. Yo les voy a mencionar algo muy importante que me pareció
que hay que tenerlo en cuenta a la hora de leer el texto y de comprenderlo, que la autora habla de que la vida familiar está presente prácticamente en todas las sociedades humanas a lo largo de la historia, ¿sí? Todas estas costumbres están atravesadas en la universalidad de la familia, ¿sí? Costumbre, conductas, y que inclusive estas mismas se basan en la concepción naturalista de la diferencia de los sexos, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta porque más adelante cuando Mariano empiece a explicar, van a encontrarle sentido. Y otra diferencia que hay que tener en cuenta también, que la autora menciona la diferencia entre el animal y, y la humanidad, la familia. Tenemos la humanidad no puede, la familia, mejor dicho, no puede existir sin sociedad. Es decir, no podemos estar si no nos relacionamos con la pluralidad de familias que existen, ¿sí? Y reconocer que hay otras relaciones, otros vínculos fuera de nuestro contexto, es decir, fuera de lo que llamamos la familia de mi abuela, la familia de mi tía. Hay otras familias, hay otros vínculos, ¿sí? Y es necesario, como familia, conseguir esos lazos para poder tener esto, para poder generar diferentes procesos sociales. Entonces tenemos que constantemente tener diferentes alianzas, que sería, por ejemplo, vínculo, tengo relación, me hablo con aquella familia, con aquellas personas pertenecientes a esa familia. No sé si se entiende bien, pero esa es la diferencia. Nosotros como familia dependemos de una sociedad, ¿sí? Y bueno, ahí el Mariano les va a explicar más o menos eh, con respecto a lo que queda el recorrido histórico, ¿sí? Estoy con vos, Mariano. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, teniendo en cuenta también este texto de Rubinesco Elizabeth y basándonos un poco en el práctico también, podemos empezar leyendo acerca de que hay un carácter de fenómeno universal de familia que pertenece, el que vimos, pertenece al pensamiento de Levi Strauss, que dice que el carácter de fenómeno universal de familia supone, por un lado, una alianza o matrimonio, lo mismo, y por el otro lado, una filiación, o sea, hijos. Entonces, esto radica en la unión de un hombre y una mujer. Después podemos seguir viendo cómo se constituyen las familias, y vemos que hay dos prácticas básicas acerca de esto. La primera es el sociológico, histórico, psicoanalítico, donde se habla de la continuidad o distorsiones entre los padres y los hijos, así como la transmisión de saberes o actitudes que se van heredando de una generación a otra. Y el segundo enfoque, más antropológico, en donde se remarca que cada familia proviene de la unión y por ende de la fragmentación de otras dos familias. O sea que podemos decir que las familias se constituyen en dos partes. La familia, padre, madre, hijos, y parentescos o familiares, tíos, sobrinos, primos, etc. De esto derivan dos prácticas básicas. Una es la del intercambio, en la que se define cómo se van a establecer los matrimonios entre estos grupos sociales y sobre todo la circulación de la mujer en estos grupos. Y la otra práctica es la prohibición del incesto, la cual supone que las familias puedan aliarse unas con otras y no consigo mismas. Después siguiendo vamos a poder ver que hay un concepto de doblemente universal respecto a esto, y esto significa que asocia un hecho de cultura construido por la sociedad y no sé si alguien preguntó algo. No. Bueno, significa que asocia un hecho de cultura construido por la sociedad con un hecho de la naturaleza apuntando a las leyes de reproducción biológica. De aquí después vamos a ver, según el pensamiento de Aristóteles, a qué se le llama la estructura jerárquica de la familia patriarcal. Se le llama así a una forma de organización estructural en la familia centrada en el principio de la dominación de parte del hombre, donde se constituyen tres tipos de relaciones elementales en esto.
el vínculo del amo y el esclavo, la asociación de esto entre el esposo y la esposa, y también el lazo entre el padre y los hijos, o sea, ver al padre como una especie de amo y la esposa y los hijos como una especie de esclavos. Bueno, después vamos a ver que la familia, a medida que ha pasado el tiempo, ha ido evolucionando y se ha podido dividir en tres etapas. En esto podemos ver que el primero que se toca es el de la familia tradicional, que vendría siendo antes del siglo XVIII, que este periodo de la familia tradicional, las características son que asegura la transmisión de un patrimonio. Los casamientos se arreglan entre los padres sin tener en cuenta los sentimientos o la vida sexual entre los esposos, y en general los unen a muy temprana edad. Y desde este punto de vista, la familia se apoya en un orden del mundo inmutable y sometido a una autoridad patriarcal, donde hay una verdadera transposición de la monarquía de derecho divino. Luego vamos a poder ver el periodo de la familia moderna, que se impone a fines del siglo XVIII y a mediados del XX. Ya este periodo de la familia se funda más en el amor romántico, en donde el matrimonio viene a validar la reciprocidad de sentimientos y deseos carnales entre los esposos, y también da valor a la división de trabajo entre los esposos, a la vez que la educación de los hijos está a cargo de la nación. Esto quiere decir que la autoridad sobre los hijos se va a dividir entre el Estado y los padres. Y luego ya vamos a poder ver el periodo de la familia contemporánea, que se da a partir de 1960 y une por un periodo de extensión relativa a dos individuos que buscan relaciones íntimas o una expansión sexual, y la atribución aquí de la autoridad comienza a ser cada vez más problemática, en correspondencia con los divorcios, las separaciones, también las recomposiciones conyugales. Esos serían los tres periodos de la familia que hemos podido ver en esta unidad. Después, guiándonos por el trabajo, vamos a ver que pasamos a ver cómo se entiende, cómo es la noción de paternidad en el derecho romano y respectivamente en el cristianismo. En el derecho romano más bien un gesto de autodesignación. Aquí el padre es padre porque se autodesigna, porque levanta al hijo y dice, el hijo es mío. No se fijan en la cuestión genética. No, aunque en ese momento, si el niño nace sin padre, no importa que el hombre eh, sea el padre, sea producto de su esposa legítima, ni de sus actos, sino que es el que se autodesigna como padre. Y eso lo beneficia también al niño en el sentido de que los puede beneficiar como herederos, darles todo, o desheredarlos, quitarles todo. De este ritual se deriva la posición de mando del padre en el seno de la familia, así como la sucesión de reyes y emperadores del gobierno de la ciudad. Desde el cristianismo cambia esta noción porque aquí se primacía la paternidad biológica, perdón. Se me secó la boca, estoy nervioso. Bueno, como decía, en el cristianismo cambia porque se primacía la paternidad biológica, a la cual esto corresponde a una función simbólica religiosa, en la que el padre se ve como una especie de Dios ante la familia. De esto tiene que ver con que Dios creó a Adán para engendrar una descendencia. Entonces, aquí, como decía, ya no se van a fijar por la autodesignación, sino si el hijo es de sangre, lo cual eso le da un doble patrimonio. Uno es el de la sangre, que le da imprime una semejanza, y el del nombre, que le da una identidad a ese niño perteneciente a esa familia. Aquí lo que más me llamó a mí la atención con respecto a la noción del cristianismo, y lo quise agregar,
es que en el hombre, si tiene hijos fuera de la familia, ese bastardo no se entiende como dentro de la familia. No sé si me explico. No tiene ningún efecto sobre su descendencia. En cambio, en la mujer, habla de que la infidelidad de la mujer es literalmente impensable porque atentaría contra el principio mismo de la familia, debido a que en secreto va a introducir a la descendencia de su marido una semiente ajena a él y por lo tanto a la sangre de la familia. Es muy loco Sí, como está machista. totalmente. Muy, sí, es muy machista, es muy, bueno, está situado en un contexto bastante machista donde las mujeres no tenían muchos derechos, o sea, donde eran muy violentadas por este sistema y lo siguen siendo igual. Pero, o sea, fue un tiempo muy horrendo que en verdad yo recuerdo muy bien, si no me acuerdo, que se las castigaba a los hechos de infidelidad y a los hijos que, bueno, nacían en estos hechos también, o sea, fuiste fuera de la familia, o sea, te expulsaban, o te regalaban, o te tiraban. Bueno, seguí. Bueno, después vamos a poder ver cómo la caída de Dios Padre devino en la historia, o sea, cómo fue el cambio, qué es lo que logró con respecto a la caída de Dios Padre. Para entender esto, eh, yo tuve que leer bastante historia para entender en qué contexto histórico se estaba hablando. Tiene que ver cerca de la Revolución Francesa, por si alguno lo quiere buscar, en donde para entender esto tenés que tener en cuenta el regicidio, o sea, el asesinato al rey Luis XVI. Y, a ver, ¿por qué cae Dios Padre? Porque el rey tiene ese sentido simbólico de un Dios y de padre de todos. Entonces, cuando matan a este rey, que luego 2 meses después fue la Revolución Francesa, no solo debilitó la imagen de los reyes, haciéndole perder ese sentido de Dios, sino que también afectó a la familia, debilitando también este poder divino, digamos, de los padres de cada familia, haciéndoles perder ese sentido simbólico de ser divino. Y bueno, si no sé Sí, si han entendido a qué me quise ese, referir. esto lo pueden comprender también si relacionan el tema que mencionamos recién con las masas organizadas y el tema de las masas artificiales. Pueden verlo a través de esto, o sea, de cómo fue este cambio. Bueno, el rey se lo veía como una energía libidinosa, como algo indiscutible, una energía que no se le podía discutir, que traspasaba la familia, o sea, decidía, si él quería, podía decidir en torno a la familia, si, ejemplo, Juanito y Juanita, no quiero que estén juntos, no están juntos, a ese level llega, pero como dice él, cuando hablamos sobre el pánico, sobre esto, cuando fallece o cuando lo asesinan al rey, pasa este cambio, o sea, se empieza a debilitar la noción sobre el padre como Dios y bueno, sigue estando dentro de lo que es el núcleo de una familia, pero ya no se ve al padre como un Dios, al rey digo, como un Dios divinoso que no se le puede discutir, que eso es lo que el cambio que se produce, como dice Mariano. Bien, este Bueno, sería el texto. aquí esto vendría siendo lo incluyente a Dios Padre y luego ya empezamos con familia venidera. Bien, familia de venir. Acá está bueno que este texto lo lean. Yo cuando lo leí me pareció medio, me incomodó un poco, pero bueno, también hay que entender el contexto en el que se escribió este texto y de los autores. Pero bueno, habla con respecto a la homosexualidad y a las personas del colectivo LGTBIQ+, ¿no? Acá lo que sucede es que hace un recorrido histórico donde plantea diferentes concepciones que se tenía sobre de la homosexualidad, donde en una época se la veía como una enfermedad mental, en otras como una perversión,
la cual era indiscutible, o sea, no se podía alterar esta noción hegemónica sobre la reproducción, mujer y hombre. Sí o sí, un hombre tiene que penetrar a una mujer para poder concebir una familia, ¿sí? Entonces empieza con este planteamiento como a desglosar todo el recorrido histórico que se ha ido dando con respecto a la homosexualidad y al colectivo LGTBIQ+, ¿no? Entonces mencionan diferentes autores, tenemos teoría kleiniana de Freud, algunas psicoanalistas que se formaron en base a Freud también, que han dado como han ido remodelando o replanteando esta concepción sobre la homosexualidad hasta llegar, después de los disturbios, si no me equivoco, en 1969, por la presión de los diferentes movimientos sociales con respecto a la diversidad sexual, hasta llegar a replantear la homosexualidad como una enfermedad mental y se le empieza a ver como una orientación sexual. De ahí empieza, eso sería el recorrido histórico que va haciendo. Luego plantea, con respecto a la familia, de cómo de igual manera, una familia homosexual o de personas trans o de lesbiana o como sea la composición de esta familia, sigue reproduciendo esta familia hegemónica donde algunas familias quizás por las personas que los compongan, por su historia personal pasada y con todos los acontecimientos que tuvo que vivir con respecto a su orientación sexual, pueda reproducir o dejar diferentes traumas o actitudes en sus hijos. Entonces lo que plantea al final del texto es que a veces puede suceder que haya familias homosexuales que crían personas heterosexuales cumpliendo con una normativa hegemónica, o puede haber también familias homosexuales que crían hijos homosexuales, pero con traumas de su infancia. Es como medio enroscado y para mí ver, como mencioné, era medio conservador el pensamiento, pero bueno, hay que entender también el contexto en el que se escribió y bueno, las acciones hasta llegar a lo de ahora. Eso sería la familia venidera, o sea, este replanteamiento de la familia. También menciona que a esta familia se debe tratar como una familia normal, cuya norma o rol deben cumplir de igual manera que las demás familias, es decir, se les exigen las mismas normas de maternidad o parentalidad a estas personas, ¿sí? Ese sería la familia en desorden, el capítulo 8, la familia venidera. No es largo, es corto y es más un recorrido histórico que hay que tener en cuenta y leerlo muy detenidamente para poder entender todo cómo ha sido el recorrido, ¿sí? Luego vamos a la unidad 5. De la unidad 4 les voy a aclarar que hay unos textos que no hemos dado. ¿Por qué? Porque esos textos nos parecían muy importantes que los leyeran ustedes, ¿sí? O sea, son textos que tenían 2 páginas nada más y que si les llegan a pedir algún tipo de pregunta con respecto, no sé, a la composición o al surgimiento del grupo, lo pueden encontrar ya que son 2 páginas y están muy bien explicados en esos textos, ¿sí? No como los que estamos viendo ahora que por ahí eran un poco más enroscados, ¿sí? ¿Querés que los Luego, digamos para que los tengan en cuenta? A ver, son 3. lo que estamos hablando de los textos serían del 4.2, lo de Fernández Ana María, el campo grupal, los 3 momentos epistémicos, y de la misma autora, el nacimiento de lo grupal, que en parte no lo tocamos porque es muy corto, como dice Kevin, y porque en el otro punto del 4.2, que es del Cueto y también Fernández Ana María, el dispositivo grupal, también sale cuestiones referidas a esto que las tocamos como los 3 elementos, pero bueno, no nos parecía fundamental ponerlos porque son muy cortos y la verdad que hay posibilidad de que los leamos, son 2, 3 hojas nada más. Sí, totalmente. Hay uno que es un poco más largo, pero está bastante sintetizado. De igual manera, como mencioné anteriormente, si necesitan algún tipo de ayuda o consulta, yo voy a estar disponible en mi WhatsApp o en Instagram para responder algún tipo de consulta. No duden en preguntar, ¿sí? Luego, ya aclaraste los textos. Ahora sigue la unidad 5, ¿no? Entrevista.
entrevista. Bien, acá con la entrevista es más, para mí es un poco más fácil de entender, quizás ustedes lo puedan entender. Yo voy a dejar de igual manera un breve resumen para que puedan entenderlo. Igual tienen que leer la bibliografía, pero va a estar subido dentro de la página de Sur en la parte de resúmenes solidarios, en la página de primero, en psicología general. Va a ser el tercer resumen o el cuarto. Entre el tercer y el cuarto lo van a poder ubicar. Bueno, acá vamos a hablar sobre la entrevista psicológica, ¿sí? La entrevista psicológica la vemos como un instrumento, un método de investigación, ¿sí? Es una técnica científica y como tal tiene sus procedimientos, sus normas y sus reglas empíricas propias, ¿sí? A realizar una entrevista, el profesional lleva un intercambio de personal con el entrevistado, ¿sí? Que puede ser de conocimientos y que el resultado siempre va a ser a fines de poder seguir con la investigación, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, hay que situarnos en eso. Entonces, hay un entrevistado y un entrevistador, que es lo que busca es poder conocer diferentes conocimientos del sujeto para poder entrar en lo que es investigación, diagnóstico, tratamiento. Entrevista, consulta y amnesis. Acá, la consulta. Hay que tener en cuenta la consulta. ¿Por qué? Porque la consulta es como la asistencia técnica sí, es una asistencia técnica del profesional, que se puede dar de diferentes maneras, ¿sí? Y de una de esas maneras es la entrevista, también. Pero no significa que sea siempre así, o sea, hay que buscar la manera de que el entrevistado pueda acceder a la consulta, ¿sí? Hay que dar el contexto para que el entrevistado dé a la consulta y por ende después sí se pueda la entrevista. En la amnesis, les digo lo que es la amnesis. La amnesis es la recopilación de todos los datos previos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una entrevista con un sujeto, nosotros anteriormente seguramente hemos recolectado diferentes datos que nos permitan tener una extensión, una síntesis de la situación que va a estar presente, ¿sí? Que puede ser la historia de este sujeto. Si es la historia de este sujeto, después es esencial. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la amnesia de la entrevista, dentro de esto, el paciente va a cumplir un rol esencial y va a ser lo siguiente. El paciente va a poder ser el mediador entre su enfermedad, sus datos, su vida y el profesional. Es decir, él va a poder mediar dentro de esta entrevista su vida, sus datos, su historia personal, su enfermedad, dentro de esta entrevista, ¿sí? Lo que va a pasar después es que en la amnesis nosotros vamos a estar consultando constantemente con el sujeto, pero para saber si este sujeto está capacitado de saber cosas de su vida. Recuérdense que vamos a entrar en una entrevista psicológica. Vamos a ver si este sujeto está capacitado o si puede saber para poder dar datos de su vida. O sea, es como que entender lo que está sucediendo, si este sujeto va a poder mediar entre su enfermedad, su vida, sus datos, y si está capacitado para dar esos datos, ¿sí? Entonces la entrevista en sí es el estudio, la utilización de comportamientos total de sujetos en todo el curso de la relación con el técnico. Durante un tiempo establecido, la entrevista se da en un tiempo establecido, ¿sí? Ahí está, creo que volví. ¿Se cortó, Mariano? No, yo no vi corte. ¿Se cortó? No vi un Quizás no corte yo. tenga señal. Ah, bueno, sigo. Me quedé en la entrevista. Bueno, como les decía, la entrevista es esto, o sea, intenta el estudio sobre el sujeto, del comportamiento, y todo esto se da dentro de un determinado tiempo, ¿sí? Todo esto se da dentro de un determinado tiempo. Una parte de la consulta se puede reservar como la entrevista, así como lo mencioné anteriormente, la consulta puede darse en la entrevista y viceversa. Y otra parte puede utilizarse se puede utilizar para recolectar datos, ¿sí? Como amnesis, recolectar datos. Entonces, dentro de la entrevista puedo seguir recolectando datos que son esenciales para la investigación, diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Hay cosas importantes que tenemos que tener dentro de la entrevista. Se las voy a mencionar porque son bastante largas, pero hay que tenerlas en cuenta.
el técnico debe saber qué está sucediendo en la entrevista, ¿sí? Él debe actuar acuerdo a ese conocimiento. Y de esa actuación depende que se satisfagan los objetos de la entrevista. Es decir, nosotros tenemos que saber lo que está sucediendo, nosotros ya sabemos lo que va a pasar y nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que se puedan cumplir nuestros objetivos dentro de la entrevista, ¿sí? ¿Se entiende? Esta entrevista, hay que acordarse que dentro de la entrevista el sujeto ya viene organizado, ya tiene una personalidad, viene con una estructura, un esquema de su vida, y lo que queda también es nosotros poder deducir, poder como meternos para saber em, lo que él no sabe, o sea, o para poder averiguar lo que él no sabe. Luego con esto vamos a encontrar una relación con transferencia y contratransferencia, que creo que una compañera me pidió un ejemplo, ahí vamos a poder ver eso, ¿sí? Hay que tener siempre una regla básica, que esto también lo estuve leyendo y me pareció muy importante dentro de la entrevista, que nosotros no tenemos que recolectar datos completos, o sea, datos completos, pero no de la vida, o sea, sino del comportamiento que se da en ese curso de la entrevista. Entonces, ahí tenemos que apelar y ver con respecto a las áreas de la conducta. Ahí tenemos que tener siempre presente las áreas de la conducta, que lo vimos en la metapsicología, en aparato psíquico, bueno, inconsciente, preconsciente, consciente, hay que tenerlo siempre en cuenta, eso sí. Dentro de la entrevista podemos ver distintos tipos de entrevista. Tenemos una entrevista abierta. Esta entrevista tiene la modalidad de que es abierta, de que el entrevistador puede dar las preguntas de cualquier manera, se puede dar diferentes dinámicas esta entrevista, con la intención de que este sujeto, ¿cómo se dice? Este sujeto, ya me olvidé la otra parte, este El entrevistado analizante. pueda acceder, se sienta cómodo y pueda darse el ambiente y el desarrollo de la entrevista. O puede ser una entrevista cerrada, que la entrevista cerrada lo que sirve son más datos concretos en formas, son preguntas en forma ya estipulada, con sí, no, o sea, es un cuestionario, básicamente, es un cuestionario. Que esta entrevista permite como una mejor comparación con la investigación, o sea, nosotros venimos investigando, venimos entrevistando a esta persona o sujeto o entrevistado, pero estos datos nos permiten como agregar a lo que ya tenemos o ver, comparar con los datos que ya tenemos, que hemos investigado y que hemos estado desarrollando a lo largo de la entrevista, ¿sí? Esto es en la entrevista cerrada, estos son datos concretos, o sea, es un cuestionario, ya sí, no, ¿sí? Luego tenemos la entrevista como campo, ¿sí? Acá vamos a hablar de la entrevista como campo, porque hay que tener en cuenta lo siguiente. Cada ser humano tiene como una personalidad ya sistematizada, como mencioné anteriormente, ya estructurada, con diferentes conductas, formaciones, pensamientos. Pero acá hay que ver cómo hacemos para que se ponga en juego, o sea, todo esto, cómo hacemos para que se ponga en juego. Entonces, lo hacemos a través de la entrevista, pero teniendo en cuenta y generando un campo particular que se da en el encuadre, ¿sí? El encuadre tiene que tener lo siguiente, el encuadre tiene que tener una actitud técnica, un rol de investigador, objetivos, como mencionamos recién, hay que satisfacer esos objetivos, un lugar, un tiempo. Este mismo encuadre o campo incluye la sistematización del campo. Bueno, esto mismo incluye la sistematización. Tenemos entrevistado, que ahí vamos a tener con respecto a lo que mencioné de la transferencia, las estructuras, caracteres, ansiedades, frustraciones, defensa. Y desde el entrevistador tenemos la contratransferencia, que son la disociación instrumental, identificación, etcétera, ¿sí? Que, bueno, todo esto pasa con respecto a la relación interpersonal, ¿sí? Acá lo que me parece importante que veamos es la transferencia y contratransferencia, que me parece que es un tema que seguramente se los van a tomar. La transferencia es la actualización de sentimientos del entrevistado.
que se da dentro de la situación, o sea, dentro de la entrevista. Entonces nosotros estamos con una persona que quizás ya expresó diferentes sentimientos, conductas, pero al empezar a entrevistar, a empezar a hablar, preguntar, indagar, surgen nuevos sentimientos, o quizás sentimientos que fueron expresados, pero ahora de otra manera, ¿sí? Se van actualizando esos sentimientos. Y luego tenemos la contratransferencia. La contratransferencia es más relacionado con el entrevistador. Entonces, acá surgen diferentes situaciones, fenómenos en el entrevistador, o sea, en nosotros surgen eh, diferentes situaciones, fenómenos con respecto a este campo, o sea, con respecto al encuadre, a donde estamos, ¿sí? Con este sujeto. Entonces, hay diferentes, nos vienen recuerdos, sentimientos, sensaciones con respecto a lo que plantea o lo que está sucediendo. Un ejemplo puede ser que pues, es muy fácil, no sé, dentro de una entrevista plantear, no sé, alguna pérdida de un ser querido y nosotros sentir, porque quizás nosotros perdimos un ser querido, sentir un sentimiento parecido a lo que ese sujeto sabe, ¿no? Que nos puede servir también para poder saber, para poder mover y guiar la entrevista o poder ver cómo reaccionamos a la expresión de ese sentimiento o conducta del sujeto, ¿sí? Entonces, el ver llorar a esta persona porque perdió a alguien, bueno, nosotros capaz que justo nos viene una sensación porque, no sé, perdí a mi abuela hace 2 años, un ejemplo, ¿sí? Contratransferencia. Transferencia se actualiza, contratransferencias nos pasan, nos interpelan situaciones. Luego, bueno, lo del encuadre. Si no queda claro lo del encuadre, yo acá voy a decirles algunos conceptos, pero es lo mismo que mencioné recién, o sea, el encuadre es esto, o sea, generar y esta instancia, este campo donde nosotros podamos tener estas actitudes, podamos cumplir este rol, donde tenga un lugar, un tiempo, donde sea acogedor, donde se pueda realizar la entrevista de una manera exitosa, donde podamos cumplir nuestros objetivos, se puedan satisfacer esos objetivos, ¿sí? Eh, y bueno, eso sería con respecto a la entrevista, o sea, lo más importante de entrevista sería eso. Luego tenemos otras características de entrevistado, entrevistador, pero bueno, sería más centrado, que lo pueden encontrar dentro del texto, pero lo más general y lo más importante sería eso. Así que si alguno tiene algún tipo de consulta, pregunta, Hable ahora o calle para siempre. hasta ahora o calle para siempre. De igual manera, como mencioné, va a estar el resumen dentro de la página de Sur. Este vivo va a estar guardado dentro de la página de Sur también para el que no pudo acceder a ver el video. Y también dentro de la página de YouTube de Sur, que también lo pueden ver en la descripción del Instagram de Sur. ¿Sí? Así que no sé si alguno tiene algún tipo de pregunta, me pregunta. Si no, bueno, adjunto mi cuenta y mi número de WhatsApp dentro de una historia de Sur y bueno, consulta. Así que bueno, terminaríamos acá entonces, parece. Chan, Nadie chan, chan, chan. pregunta. Ay, nadie pregunta. Bueno, manso entonces. A ver, ¿estamos bien? Bueno, terminamos acá, Mariano. Bueno, cualquier tipo Parece. de consulta, parece que sí. Cualquier tipo de consulta me preguntan, ¿sí? Dejamos todo acá en la página de Zoom para que puedan acceder al material, para que puedan acceder al resumen que vamos a subir de alguno de los textos y el vivo que va a estar en Instagram y en el video de YouTube. Ah, las quiero. Bueno, chicos, muchas gracias. Cualquier tipo de consulta, ustedes me avisan. Chau, chau. Chau, chis.